De niños no tuvimos la oportunidad de escoger nuestras creencias, pero estuvimos de acuerdo con la información que otros seres humanos nos transmitieron del sueño del planeta. La única forma de almacenar información es por acuerdo. El sueño externo capta nuestra atención, pero si no estamos de acuerdo, no almacenaremos esta información. Tan pronto como estamos de acuerdo con algo, nos lo creemos y a eso lo llamamos fe. Tener fe es creer incondicionalmente. Así es como aprendimos cuando éramos niños. Los niños creen todo lo que dicen los adultos. Estábamos de acuerdo con ellos y nuestra fe era tan fuerte que el sistema de creencias que se nos había transmitido controlaba totalmente el sueño de nuestra vida. No escogimos estas creencias y aunque quizá nos rebelamos contra ellas, no éramos lo bastante fuertes para que nuestra rebelión triunfase. El resultado es que nos rendimos a las creencias mediante nuestro acuerdo. Llamo a este proceso la domesticación de los seres humanos. A través de esta domesticación, aprendemos a vivir y a soñar. En la domesticación humana, la información del sueño externo se transfiere al sueño interno y crea todo nuestro sistema de creencias. En primer lugar, al niño se le enseña el nombre de las cosas: mamá, papá, leche, botella. Día a día, en casa, en la escuela, en la iglesia y desde la televisión, nos dicen cómo hemos de vivir, qué tipo de comportamiento es aceptable. El sueño externo nos enseña cómo ser seres humanos. Tenemos todo un concepto de lo que es una mujer y de lo que es un hombre. Y también aprendemos a juzgar. Nos juzgamos a nosotros mismos, juzgamos a otras personas, juzgamos a nuestros vecinos. Domesticamos a los niños de la misma manera en que domesticamos a un perro, un gato o cualquier otro animal. Para enseñar a un perro, lo castigamos y lo recompensamos. Adiestramos a nuestros niños, a quienes tanto queremos, de la misma forma en que adiestramos a cualquier animal doméstico, con un sistema de premios y castigos. Nos decían, eres un niño bueno o eres una niña buena, cuando hacíamos lo que mamá y papá querían que hiciéramos. Cuando no lo hacíamos, éramos una niña mala o un niño malo. Cuando no acatábamos las reglas, nos castigaban. Cuando las cumplíamos, nos premiaban. Nos castigaban y nos premiaban muchas veces al día. Pronto empezamos a tener miedo de ser castigados y también de no recibir la recompensa, es decir, la atención de nuestros padres o de otras personas como hermanos, profesores y amigos. Con el tiempo, desarrollamos la necesidad de captar la atención de los demás para conseguir nuestra recompensa. Cuando recibíamos el premio, nos sentíamos bien y por ello continuábamos haciendo lo que los demás querían que hiciéramos. Debido a ese miedo de ser castigados y a no recibir la recompensa, empezamos a fingir que éramos lo que no éramos, con el único fin de complacer a los demás, de ser lo bastante buenos para otras personas. Empezamos a actuar para intentar complacer a mamá y a papá, a los profesores y a la iglesia. Fingimos ser lo que no éramos porque nos daba miedo que nos rechazaran. El miedo a ser rechazados se convirtió en el miedo a no ser lo bastante buenos. Al final, acabamos siendo alguien que no éramos. Nos convertimos en una copia de las creencias de mamá, las creencias de papá, las creencias de la sociedad y las creencias de la religión. En el proceso de domesticación, perdimos todas nuestras tendencias naturales. Y cuando fuimos lo bastante mayores para que nuestra mente lo comprendiera, aprendimos a decir que no. El adulto decía, no hagas esto y no hagas lo otro, sí. Nosotros nos rebelábamos y respondíamos no. Nos rebelábamos para defender nuestra libertad. Queríamos ser nosotros mismos, pero éramos muy pequeños y los adultos eran grandes y fuertes. Después de cierto tiempo, empezamos a sentir miedo porque sabíamos que cada vez que hiciéramos algo incorrecto, recibiríamos un castigo. La domesticación es tan poderosa que en un determinado momento de nuestra vida ya no necesitamos que nadie nos domestique. No necesitamos que mamá o papá, la escuela o la iglesia nos domestiquen. Estamos tan bien entrenados que somos nuestro propio domador. Somos un animal autodomesticado. Ahora nos domesticamos a nosotros mismos según el sistema de creencias que nos transmitieron
y utilizando el mismo sistema de castigo y recompensa. Nos castigamos a nosotros mismos cuando no seguimos las reglas de nuestro sistema de creencias. Nos premiamos cuando somos un niño bueno o una niña buena. Nuestro sistema de creencias es como el libro de la ley que gobierna nuestra mente. No es cuestionable. Cualquier cosa que esté en ese libro de la ley es nuestra verdad. Basamos todos nuestros juicios en él, aun cuando vayan en contra de nuestra propia naturaleza interior. Durante el proceso de domesticación, se programaron en nuestra mente incluso leyes morales, como los 10 mandamientos, uno a uno. Todos esos acuerdos forman el libro de la ley y dirigen nuestros sueños. Hay algo en nuestra mente que lo juzga todo y a todos, incluso el clima, el perro, el gato, todo. El juez interior utiliza lo que está en nuestro libro de la ley para juzgar todo lo que hacemos y dejamos de hacer, todo lo que pensamos y no pensamos, todo lo que sentimos y no sentimos. Cada vez que hacemos algo que va contra el libro de la ley, el juez dice que somos culpables, que necesitamos un castigo, que debemos sentirnos avergonzados. Esto ocurre muchas veces al día tras día, durante todos los años de nuestra vida. Hay otra parte en nosotros que recibe los juicios, y a esa parte la llamamos la víctima. Es esa parte nuestra que dice, pobre de mí, no soy suficientemente bueno, ni inteligente, ni atractivo, y no merezco ser amado. Pobre de mí. El gran juez lo reconoce y dice, sí, no vales lo suficiente. Y todo esto se fundamenta en un sistema de creencias en el que jamás escogimos creer. Y el sistema es tan fuerte que, incluso años después de haber entrado en contacto con nuevos conceptos y de intentar tomar nuestras propias decisiones, nos damos cuenta de que esas creencias todavía controlan nuestra vida. Cualquier cosa que vaya contra el libro de la ley hará que sintamos una extraña sensación en el plexo solar, una sensación que se llama miedo. Incumplir las reglas del libro de la ley abre nuestras heridas emocionales y reaccionamos creando veneno emocional. Dado que todo lo que está en el libro de la ley tiene que ser verdad, cualquier cosa que ponga en tela de juicio lo que creemos nos hace sentir inseguros. Aunque el libro de la ley esté equivocado, hace que nos sintamos seguros. Por este motivo, necesitamos una gran valentía para desafiar nuestras propias creencias, porque aunque sepamos que no las escogimos, también es cierto que las aceptamos. El acuerdo es tan fuerte que incluso cuando sabemos que el concepto es erróneo, sentimos la culpa, el reproche y la vergüenza que aparecen cuando actuamos en contra de esas reglas. De la misma forma que el gobierno tiene un código de leyes que dirige el sueño de la sociedad, nuestro sistema de creencias es el libro de la ley que gobierna nuestro sueño personal. Todas estas leyes existen en nuestra mente. Creemos en ellas y nuestro juez interior lo basa todo en ellas. El juez decreta y la víctima sufre la culpa y el castigo. Pero, ¿quién dice que este sueño sea justo? La verdadera justicia consiste en pagar solo una vez por cada error. Lo que es verdaderamente injusto es pagar varias veces por el mismo error. ¿Cuántas veces pagamos por un mismo error? La respuesta es miles de veces. El ser humano es el único animal sobre la Tierra que paga miles de veces por el mismo error. Los demás animales pagan solo una vez por cada error, pero nosotros no. Tenemos una gran memoria. Cometemos una equivocación, nos juzgamos a nosotros mismos, nos declaramos culpables y nos castigamos. Si fuese una cuestión de justicia, con eso bastaría. No necesitamos repetirlo. Pero cada vez que lo recordamos, nos juzgamos de nuevo. Volvemos a considerarnos culpables y nos volvemos a castigar una y otra vez, y otra más. Si estamos casados, también nuestra mujer o nuestro marido nos recuerda el error. Y así volvemos a juzgarnos de nuevo. Nos castigamos otra vez y nos volvemos a sentir culpables. ¿Acaso es esto justo? ¿Cuántas veces hacemos que nuestra pareja, nuestros hijos o nuestros padres paguen por el mismo error? Cada vez que recordamos el error, los culpamos de nuevo,
y les enviamos todo el veneno emocional que sentimos frente a la injusticia, hacemos que vuelvan a pagar por ello. ¿Eso es justicia? El juez de la mente está equivocado porque el sistema de creencias, el libro de la ley, es erróneo. Todo el sueño se fundamenta en una ley falsa. El 95% de las creencias que hemos almacenado en nuestra mente no son más que mentiras. Y si sufrimos es porque creemos en todas ellas. En el sueño del planeta, a los seres humanos les resulta normal sufrir, vivir con miedo y crear dramas emocionales. El sueño externo no es un sueño placentero, es un sueño lleno de violencia, de miedo, de guerra, de injusticia. El sueño personal de los seres humanos varía, pero en conjunto es una pesadilla. Si observamos la sociedad humana, comprobamos que es un lugar en el que resulta muy difícil vivir, porque está gobernado por el miedo. En el mundo entero vemos sufrimiento, cólera, venganza, adicciones, violencia en las calles y una tremenda injusticia. Esto existe en diferentes niveles en los distintos países del mundo, pero el miedo controla el sueño externo. Si comparamos el sueño de la sociedad humana con la descripción del infierno que las distintas religiones de todo el mundo han divulgado, descubrimos que son exactamente iguales. Las religiones dicen que el infierno es un lugar de castigo, de miedo, de dolor y de sufrimiento, un lugar donde el fuego te quema. Cada vez que sentimos emociones como la cólera, los celos, la envidia o el odio, experimentamos un fuego que arde en nuestro interior. Vivimos en el sueño del infierno. Si consideramos que el infierno es un estado de ánimo, entonces nos rodea por todas partes. Tal vez otras personas nos adviertan que si no hacemos lo que ellas dicen que deberíamos hacer, iremos al infierno. Pero ya estamos en el infierno, incluso la gente que nos dice eso. Ningún ser humano puede condenar al otro al infierno, porque ya estamos en él. Es cierto que los demás pueden llevarnos a un infierno todavía más profundo, pero únicamente si nosotros se lo permitimos. Cada ser humano, hombre o mujer, tiene su sueño personal, que, al igual que ocurre con el sueño de la sociedad, a menudo está dirigido por el miedo. Aprendemos a soñar el infierno en nuestra propia vida, en nuestro sueño personal. El mismo miedo se manifiesta de distintas maneras en cada persona, por supuesto, pero todos sentimos cólera, celos, odio, envidia y otras emociones negativas. Nuestro sueño personal también puede convertirse en una pesadilla permanente en la que sufrimos y vivimos en un estado de miedo constante. Sin embargo, no es necesario que nuestro sueño sea una pesadilla. Podemos disfrutar de un sueño agradable. Y hasta aquí le voy a dejar hoy. ¿Quieres comentar algo? Bueno, ¿Me escuchas? sí. ¿Quieres comentar algo de la lectura? Está Bueno, yo creo que muy heavy, ¿no? Lo de las emociones. Pero bueno. sí. Yo creo que el tema de la intemperie, Ajá, sí, el de la culpa y el del infierno son temas que dan para mucho. El sí. tema de la culpa creo que está muy bien explicado, ¿no? Es como cometes un error Muy simplificado. Ajá. y luego como que, digamos, como que te juzgas, pero no te juzgas una vez, ¿no? Sino No, como que te juzgas cada vez que te acuerdas de ese error. sí. Como ese error constituye como un elemento narrativo en el relato de tu vida, pues entonces como que vivo por siempre, cometiste ese error por siempre, mientras existe el relato de tu vida. Y es como que si es una tortura eso de la culpa, ¿no? Que, por ejemplo, lo veíamos como que eso es como, la culpa es como, imagina que el error fue ser cruel con alguien, ¿no? Ajustate, Pero, ajustate el micrófono, es que se oye un poco raro. a ver, ¿qué tal aquí? ¿Ya me escuchas? Ah, ¿Qué tal? ¿Ya me escuchas? Mejor. no, te ayudo lejos. A ver, espérame. A ver, creo que ya, ¿no? Perfecto, sí, clarísimo.
Bueno. Eh, pues eso de la culpa el error, imaginemos que es como ser cruel con alguien más, ¿no? Sí, Entonces, eres cruel con alguien más y luego lo recuerdas, eres cruel contigo, lo recuerdas otro día y vuelves a ser cruel contigo, lo recuerdas otro día y vuelves a ser cruel contigo y sí, puedes mantener esa crueldad, toda tu vida. digamos, toda tu vida porque eso que recuerdas, digamos, que está entrelazado con las emociones, pues es un elemento constitutivo del relato de tu vida. No lo puedes olvidar realmente. Menos si significa como algo importante, ¿no? Como en el entramado lógico de ese tipo de actos que determinan eso que vas a llamar tú, ¿no? Eso que uno llama yo. Sí, lo que eliges como memoria te va a determinar toda la vida, ¿no? O por lo menos el presente de acuerdo al pasado o lo que decides que viviste, ¿no? Sí. Y como la identidad pues tiene que ver directamente con el ego y es muy importante, ¿no? Que, que el ego perviva, ¿no? Sí, Entonces, como esa gran obra que es la identidad, o la persona a la que llamamos yo, sí, pues como que no puedes despojarla del relato, ¿no? No puedes despojarla de su pasado, porque entiende a sí mismo su presente dentro de un marco lineal, donde el presente es la consecuencia causal de un montón de decisiones y de actos, ¿no? ujú, Pero es un entramado bien extraño ese. Por eso, por una parte. Y que todo esto de la identidad, pues constituye también la casa, ¿no? El sueño sí, interiorizado. Ese sueño que es exterior y al cual como por medio de extraños conjuros sociales, pues como que se interioriza. sí, Entonces, esa identidad, pues es la casa, es a la par como el domador y lo domesticado, ¿no? Ahí está. Nada más que es un nuevo sueño el que ahora vamos a llamar nosotros. Pero es una casa y quizá lo interesante de aquí es como que te dice, salte de la casa, ¿no? sí, Como ve al intemperie, mm, ve al intemperie, aléjate un poquito de la interpretación de las imágenes de la luz y eso se me hace padre. La culpa sí es muy de este lado, muy dentro de una casa, ¿no? Y sí, bueno, lo del infierno. También hay un par de conceptos como sistema de creencias que lo repite bastante, sí, que, que suena muy filosófico. Ya hay un par de conceptos por aquí que he sentido como muy filosóficos, lo cual está bueno, lo cual está bueno. Eh, pero sí, son como los puntos que a mí me llamaron la atención. sí, a mí también. A mí me gustó mucho, entre todo lo que leímos, me gustó mucho cuando dice acerca de la valentía que hay que tener, ¿no? Como para despojarse de todas estas creencias, de toda esta domesticación que, pues, que fue ejercida sobre nosotros desde niños, porque, pues sí es difícil, ¿no? Como, esto sería como de construirse, ¿no? También, ¿o no? Pues yo creo que sí, Sí, ¿no? yo creo que sí, o sea, Despojarse de muchos conceptos y de muchos aprendizajes. como desarticularlos, como transformarlos. Híjole. Si alguien te preguntara, si alguien te preguntara, oye, ¿cómo podría yo desfragmentarme? O sea, en la ideología. ¿Cómo tú tendrías algún consejo al respecto?
¿Cómo deconstruirse? ¿O Sí, sí. cómo salir de la casa? Porque es fragmentarse, ¿no? O Bueno, sea, a mí no me gusta el concepto de construirse porque pues está ya raro. Pero son conceptos. yo veo a a la persona, a la persona como, pues sí, como hecha de un montón de ladrillitos o de, sí, ¿no? De que son como las creencias y las cosas que fuimos aprendiendo, este, por lo menos respecto a un tema, no sé, y, y cómo separar todo eso, cómo fragmentarnos. Pues es que yo no sé, o sea, yo no sé si se trata como de hacer polvo cada tabique de la casa o si solamente salirse de la casa, ¿no? Porque como que uno puede reconstruir la casa, eso sí, ¿no? Y eso de hecho pasa, ninguna casa está quieta, ¿no? Ninguna. Pero precisamente el fundamento de la casa es un fundamento temporal, ¿no? Ese es el marco de la casa, un fundamento de cambio. Ujú. Eh, entonces, esto como de, no, pues, tenemos que cambiar, digamos, las reglas del juego es que esas son las reglas del juego. Todo el tiempo ha sido así. Es un elemento constitutivo de la casa, ¿no? Los sistemas de creencias, las ideologías, mm, los recursos, los elementos con los que construimos pensamiento o representaciones. Pero Los, no crees que al descreer todo esto, pues, o sea, es como estarlo quemando, estarnos deshaciendo de eso? No, yo pienso que es más yo pienso que es más que dejar la casa. Yo pienso que es, pues sí, deshacernos de ella, ¿no? O sea, hacerla polvo, yo así lo pienso. ¿O qué diferencia hay? yo creo que es una lucha ahí un poquito rara, ¿no? Como no creo que sea, por ejemplo, en el shivaísmo, Ajá. es como Shiva es quien quema. Ujú. El devoto de Shiva no quema nada. O sea, Shiva es quien quema. Y en el sentido ritual, pues Agni es el que quema, ¿no? Porque ¿qué es lo que vas a quemar? Ese es un tema complicado, ¿no? Y, Ideologías, ¿no? y con qué Entonces, derecho. por ejemplo, em, en el sentido O sea, teológico, ¿tú crees que en el sentido teológico por necesitas ejemplo, estar bajo refugio, a lo mejor de otro Dios, para poder quemar donde estabas? es un tema complejo, ¿no? Porque creo que estamos hablando, por lo menos en ese sentido de este texto, Ajá. de objetos de la mente. Básicamente así es como yo lo veo, ¿no? Ujú. Objetos de la mente. Y pues la mente es un sentido más. Sí, La mente es un sentido más y atiende objetos, tal como el tacto, ¿no? Solamente que atiende objetos más sutiles. ¿No? Pero sí. esos objetos, no sé, como que quién eres tú para quemarlos, ¿no? Y aparte, ¿sabes qué? Me surge una duda muy grande. ¿Cómo sabes si realmente, si realmente te deshiciste de una creencia o, o todo es como un engaño de tu mismo ego? Yo, Es por que muy raro. ejemplo, en el Gita dice cuando
cuando habla de malla es como, como cortar las ataduras, ¿no? Ujú, Cortar los apegos, cortar los sentidos de propiedad, cortar como la falsa identidad, ujú, pero, pero no es cortar la identidad, cor- cortar tu atadura, ¿no? ujú. Ya, Porque en algún sentido, en algún sentido, sí. es el ego, la inteligencia, la mente, son elementos de la energía de Dios. Y tú no vas a poder destruir eso. O sea, el fuego mismo con el que uno pretende quemar, pues es un fuego de Dios, no es tuyo. Y es un fuego que está haciendo sus cosas aquí, ¿no? Que a lo mejor pasa por ti y lo llamas mi voluntad, ¿no? Pero, pero no es tuyo. O le llamas yo. Claro, es que ese es el ego, ¿no? Ahí está el ego, que te hace creer que tú eres quien quema, que tú eres quien desea, pero no. Entonces, sí, yo creo que ese es un tema sutil, pero sería como tratar de quemar uno de los elementos de la energía de Dios. Es imposible. No puedes quemar un elemento de la energía de Dios. Aunque quieras. Digo, o sea, la interacción del fuego con los otros elementos, eso ocurre. Puede ocurrir a través de ti, ¿no? Una voluntad más grande que atraviesa la tuya. Seguro. Una mirada más grande que mira a través de tus ojos. Seguro, eso pasa. Pero ahí un poco el delirio psicótico es creer que eres tú el que está haciendo la deconstrucción. Yo creo que ese es un poco el delirio psicótico de esta época, ¿no? Creer que somos nosotros, pues que somos muy narcisistas, pero creer que somos nosotros los que estamos haciendo la deconstrucción, pues no, eso es rarísimo. La cultura siempre cambia, o sea, como todo en el mundo material. De ahí a decir somos nosotros, bueno, pues si lo quieres creer, esa va a ser, ese es tu sueño, ¿no? Pero pues más bien parece que es como una interpretación de las imágenes de la luz, ¿no? Filtradas por la percepción del ego. Ujú. El ego queriendo hacerlo todo. Sí, soñando eso, porque yo creo que ese es el sí, como el gran atrapasueños. Sí, cierto. Está muy interesante. Bueno, entonces, mañana continuamos y le dejamos aquí. Va, Gracias. Haribol. Igual.